Ciencia Rosales, desde que hacemos la webinar. Y los que estáis online, bienvenidos a todos, y en cualquier momento podéis levantar mano y dar vuestra voz. Alicia os dará la palabra y podemos compartir todo lo que os preocupe y cualquier cosa que se trate aquí o cualquier inquietud que tengáis. ¿Vale? Bueno, pues la webinar que vamos a trabajar hoy, que vamos a hablar durante aproximadamente 2 horas, es a raíz de una guía que desde Rey Ardid se ha elaborado con diferentes profesionales, en la que damos un poco las bases para cuidar con sentido, y lo hacemos desde el hogar, ¿vale? Cuidar desde el domicilio, desde la cercanía y sobre todo, pues bueno, familia, persona dependiente o persona mayor que esté con nosotros. Uy, no me va. ¿No? Bueno, vamos a contextualizar un poco de lo que vamos a hablar, que son los cuidados en el entorno familiar, en el hogar principalmente. La estrategia estatal nos lleva hacia un nuevo modelo de cuidados. A nivel estatal se está apostando por un nuevo modelo en el que el proceso de desinstitucionalización se desplegará entre el 2024 y el 2030. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta estrategia está enfocada a potenciar el cuidado en el domicilio como alternativa principal, orientada a la modernización y refuerzo de los servicios sociales y del modelo de cuidados de larga duración. Es decir, queremos pasar de un modelo en el que se pretendía institucionalizar o la prioridad era institucionalizar a las personas dependientes o personas mayores, y se va a cambiar el enfoque hacia un cuidado en el domicilio como alternativa principal. Esto no es fácil porque durante muchos años estamos en esta idea o en este enfoque de institucionalizar, pero la idea es cuidar en el domicilio teniendo en cuenta a la persona a la que cuidamos. Esto es una gran complejidad e implica transformar modalidades de cuidados y apoyo. Será un proceso de tránsito lento y progresivo, con momentos de aceleración y desaceleración, que requiere un fuerte compromiso político y social. Es decir, esto no lo podemos hacer de una manera unilateral, sino que este proceso tiene que ser por implicación de muchas partes, a nivel político, a nivel social y a nivel de políticas que apuesten por este modelo que se entiende que es el más favorecedor para la persona a la que cuidamos. ¿Qué revela esta estrategia? Pues que hay una apremiante transformación del modelo de cuidados y apoyos. Lo hace teniendo en cuenta la voluntad y preferencias de las personas, ¿vale? Yo creo, y esto es una reflexión personal, que antes se tenía muy en cuenta más al cuidador, a las necesidades, y eso te llevaba o te evocaba a institucionalizar a la persona que tenías que cuidar, y ahora se pone en el punto de inflexión y en el centro de atención a la persona como tal y a sus necesidades. Y sobre todo, pues teniendo en cuenta su vida, su historia vital y teniendo en cuenta su domicilio. Y esto no es fácil, no es una tarea fácil, y por eso es una estrategia estatal que abarca desde octubre del 24 hasta finales del 30. Durante esos años, pues os invito a que veáis la estrategia, que está en internet, que no la he traído porque es larga y nos ocuparía mucho tiempo. Este modelo se trata de un modelo de cuidados en la comunidad y tiene 2 enfoques, ¿vale? Un enfoque es centrado en las personas, donde los cuidados y apoyos se centran en la voluntad y en la preferencia de las personas, y el enfoque comunitario, donde las personas pueden elegir dónde, cómo y cómo vivir. Perdón, que esto lo vean, que si no veo. ¿Sí? Vale. Y con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás personas sin verse obligadas a vivir con un arreglo a un sistema de vida específico, ¿vale? Es decir, las instituciones lo que se tiende es a rutinas, hábitos y un poco, sin tener en cuenta tanto a la persona o los intereses. He empezado un poco contextualizando la guía y, os explico. Fundación Rey Ardid es una entidad con un recorrido de más de 30 años en diferentes recursos, sobre todo atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad, ya sea en una etapa vital en la que podamos tener o necesitar ayuda, como puede ser
personas mayores, adultas, salud mental, menores, etcétera. Entonces, ahora estamos en una perspectiva de todo lo que hemos aprendido que en la trayectoria que llevamos como fundación, y trasladarla a unas guías. Ya hemos hecho la guía de atención al final de la vida, otra terapias no farmacológicas y una tercera que espero que nos sirva, que es la atención integral de personas con demencia en el hogar, ¿vale? Que espero que os sirva como las otras dos. Entonces, la guía tiene tres áreas o tres módulos, vamos a llamarlo así, en las cuales el primer módulo, hacer esto, trata de, creo que mi familiar tiene demencia, ¿cómo puedo saberlo? Y para ello tengo que entender un poco la enfermedad, que es, cómo la detectamos y un diagnóstico diferencial, que eso nos va a permitir una calidad de vida en lo que se refiere a esta persona con este tipo de patología. El módulo 2, ¿qué puedo hacer con mi familiar y qué debo saber? Ya sabemos el diagnóstico, ya somos la certeza de que tiene ese diagnóstico y esa enfermedad. ¿Y qué puedo hacer yo por mi familiar? ¿Vale? Tras el diagnóstico, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo lo explico? La estigma que hay, la estigmatización que hay en esta patología, ¿vale? Sobre todo, cuando a nivel social, tanto la persona que es cuidadora como la persona que lo padece, pues ya en la perspectiva, los ojos con los que se nos miran cambian, ¿no? Igual que una enfermedad mental, que toda esta estigmatización. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo le podemos ayudar? Siempre desde el domicilio, desde el hogar. Le podemos ayudar en diferentes esferas, en el área cognitivo-conductual, área física, área funcional y área social. Todo esto lo vamos a desarrollar. Sí que lo he intentado enfocar con muchos ejemplos, porque creo que es lo más práctico. Creo que la teoría nos la podemos saber, pero ponerlo en práctica y qué consejos podemos tener a la hora de actuar con personas ante una conducta disruptiva, ante una alucinación, deambulación, un tema que nos preocupa mucho en el domicilio, no se vaya a caer. Todo eso lo podemos ver con ejemplos y maneras de actuar. Y luego, por último, el módulo de cuidados al final de la vida, ¿vale? El duelo. Ya hay una webinar en este sentido y con una guía, entonces lo voy a dar por encima porque tenéis una guía a vuestra disposición de cuidados al final de la vida. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es la demencia? Grandes rasgos, ¿vale? Como familiares, como cuidadores, como profesionales. La demencia es una enfermedad adquirida, es decir, no nacemos con ella, se adquiere en el proceso vital, que se caracteriza por un progresivo deterioro de las funciones cognitivas y del comportamiento. Funciones cognitivas son aquellos procesos mentales en que recibimos la información y las transformamos en estímulos y esos estímulos nos hacen adaptarnos al entorno. Pues en esta enfermedad está alterada estas funciones y también las del comportamiento, con un grave impacto en el conjunto de la persona, tanto a nivel personal como familiar y social. Yo llevo en el área de geriatría muchos años y siempre ante un diagnóstico de estas características, siempre lo digo, no solamente es a la persona afecta, sino que es como una bomba que llega y la expansión hasta donde llega es muy amplia, sobre todo a nivel social de la persona y también a nivel familiar. Entonces es una enfermedad en la que tenemos que estar todas, pero en este caso muy unidos y sobre todo la comunicación es muy importante en el entorno familiar. Cada uno tenemos nuestras circunstancias, nuestros momentos vitales y eso nos hace cuidar de una manera diferente. Y todas las maneras de cuidar yo creo que son respetables y que tenemos que tenerlas en cuenta. No lo mío vale y lo el de enfrente o el compañero o mi familiar más cercano no vale, sino que cada uno tiene unas circunstancias, unas necesidades y también yo aquí quiero hacer un punto de inflexión. También el cuidado tiene mucho que ver con la trayectoria vital anterior y la relación que hemos tenido con esa persona. No es lo mismo cuidar a mi marido, cuidar a mi hermano, cuidar a mi primo, etcétera. Quiero decir, la relación previa yo creo que la ponemos encima de la mesa y la trasladamos a la hora de cuidar cuando requiere un cuidado más directo. Es un síndrome, es decir, es un conjunto de síntomas que muestran el deterioro de las funciones cognitivas superiores y afecta gravemente a las áreas físicas, emocional, conductual y social, lo que repercute en todo el conjunto de la persona.
En la actualidad es una afectación progresiva, ¿vale? Va increciendo, irreversible e incurable, ¿vale? No hay fármacos, no hay tratamiento farmacológico que nos pueda, pues bueno, reducir esa sintomatología. Sí estabilizar y mejorar la calidad de vida, que también es importante estabilizar. El tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, está orientado al control de los síntomas específicos, ¿vale? El control de esos síntomas que hacen que tu día a día ya no sea como el de antes, sino te deje, pues bueno, adaptarte al ambiente o al entorno, a ralentizar el avance de la demencia, a estabilizar, que no vaya a pasos agigantados, y a la mejora del bienestar y la calidad de la persona afectada, sobre todo. Como veis, nada positivo hay en esta diapositiva. Entonces, es muy difícil cuando nos dan el diagnóstico de afrontarla con positividad, y luego, si me permitís, tampoco hay como una red de recursos de inmediato, sino que poco a poco nos van dando recursos o nos vamos nosotros mismos buscando un poco la vida en este sentido y bueno, pues acercándonos a aquellas personas, entidades, asociaciones que en un momento aún nos puedan ayudar para cubrir nuestras necesidades. ¿Cómo detectamos la demencia? En el entorno familiar, pues bueno, es complicado, porque yo que trabajo mucho con familias en este sentido, pues la culpa sale a la luz en este momento, a posteriori, cuando el diagnóstico me tenía que haber dado cuenta antes, ya hace 2 años, es inevitable. Luego el proceso vital en el que la mayoría se desarrollan las demencias o el Alzheimer es un proceso vital que hay cambios, como puede ser el envejecimiento, que luego veremos la diferencia, sintomatología propia de la edad versus patología, o sea, síntomas de la patología. Pero claro, no nos podemos culpabilizar, simplemente, pues bueno, nos hemos dado cuenta cuando nos hemos dado cuenta, el diagnóstico está ahí y ahora, ¿qué puedo hacer? Pero es inevitable la culpa. Entonces, es bien conocido por todos que la enfermedad de Alzheimer, siempre que se nombra esta palabra, nos viene a la mente pues la memoria, la pérdida de memoria, ¿vale? Sobre todo la memoria inmediata, la memoria a corto plazo. No sabemos qué hemos comido, no sabemos si hoy es noviembre, etcétera, ¿vale? Pero la demencia afecta a muchas más áreas. Y aquí quiero hacer un inciso que no he puesto en la diapositiva, que muchas veces personas pues cuando ya tienen cierta sintomatología, la memoria, muchas personas tienen recursos. Y ahora, pues bueno, el móvil, Internet está al alcance de todo el mundo. Entonces, tú te puedes estar dando cuenta que tienes olvidos. Lo primero que podemos pensar es que tenemos demencia, Alzheimer. Entonces, muchas veces enmascaramos esas pérdidas de memoria para que la familia no se dé cuenta, pues bueno, como miedo, ¿no? Miedo a desarrollar y a que me digan, pues bueno, la enfermedad que puedo llegar a tener. Entonces, muchas veces nos damos cuenta por otro tipo de cosas en vez de la memoria. Por eso es muy importante, sobre todo los cambios de personalidad, una persona que ha sido afable ahora se enfada por todo, una persona que antes hacía una receta de manera rápida y con los pasos ya no la sigue, etcétera. Entonces, a continuación exponemos los primeros signos de demencia que nos pueden indicar la aparición de esta enfermedad. Por eso he puesto síntomas propios de la edad versus síntomas de alarma, que nos pueden indicar que, bueno, que ahí puede haber alguna patología que no esté asociada a la edad, ¿vale? Y al envejecimiento. Pérdida de memoria que interrumpe la vida diaria. Problemas puntuales y o pasajeros de memoria. O pasajeros de problemas de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que todos podemos llegar a tener en un momento puntual pérdidas de memoria. No me acuerdo lo que cené ayer, pero en el momento o al rato podemos como recuperar esa información y somos conscientes de que nos falla la memoria. Y en el caso de las personas que tienen ya una sintomatología clara, es que olvidan la información recién aprendida. Es decir, les puedes enseñar una cosa hace media hora y ya no la recuerdan, el proceso de aprendizaje de esas funciones ejecutivas que están mermadas. Y necesitan mucho exceso apoyo externo para recuperar esa información, ya sea de otras personas, ya sea de recursos visuales, ¿vale? No es una información que podemos recuperar ahora nosotros mismos. Bueno, se nos olvida lo que hemos cenado, pero si reflexionamos y echamos un poco, retrocedemos los pasos que hemos hecho durante la noche, por ejemplo, podemos llegar a recordarlo. Este tipo de personas, la sintomatología es que
tienen que recurrir a muchos factores externos para poder recuperar esa memoria. Confundir espacio y tiempo, bueno, todos podemos llegar a tener en algún momento dado, y más cuando estamos en la etapa del envejecimiento, problemas para recordar en qué día de la semana o del mes estamos, pero nos damos cuenta, ¿vale? Si yo te digo ahora estamos a 25, no, recuerda bien, o sea, bien, pues tengo que recapacitar y voy a saber con facilidad que es el 25. En el problema de las personas con deterioro cognitivo es que la alteración es la comprensión del tiempo y el espacio. No comprenden que, por mucho que le expliques, hoy no es enero, recapacita, piensa, reflexiona. No, porque tienen la capacidad de la comprensión alterada. No van a comprender en qué etapa del año estamos o en qué momento del año estamos, y tampoco en el espacio. Muchas personas no saben si es su domicilio, si es la residencia, y es una capacidad de comprensión. Problemas para realizar tareas habituales. En el caso de las personas que llevan un desarrollo propio de la edad, la dificultad es para llevar a cabo tareas desconocidas o poco habituales, ¿vale? Es decir, a una persona adulta con cierta edad, pues una tarea nueva y compleja le va a resultar difícil aprenderla. Y en el caso de las personas con deterioro cognitivo, es una tarea simple y que ya conocía, pero que requiere su concentración, y completar una serie de pasos se le dificulta. Una receta de comida, por ejemplo, lavarse los dientes. Esa secuencia de acciones se le ha olvidado, no sabe, ¿vale? Entonces, eso es un síntoma de alarma y que no es propio del proceso de envejecimiento. Dificultades asociadas a la capacidad visual. Las personas con deterioro cognitivo tienen problemas de visión que dificultan la vida diaria, es decir, tu día a día se dificulta debido a este déficit visual. Y en las personas con el deterioro normalizado, vamos a llamarlo así, el deterioro de los sentidos propio del envejecimiento. Pues con la edad todos sabemos que a nivel visual perdemos visión, a nivel auditivo, pero bueno, es propio de la edad. Otros síntomas que nos podemos encontrar propios de la edad: problemas para mantener una conversación. Bueno, propios de la edad, y ahora mismo sí llevamos muchas cosas en la cabeza. Muchas veces te pasa que no nos acordamos de una palabra en un momento específico, pero podemos sustituirla, ¿vale? O explicarla. Acércame quiero decir vaso y no me sale. Acércame la cosa para beber, por ejemplo, pero tú sabes explicar lo que quieres decir. Lo típico que lo tienes en la punta de la lengua, ¿vale? Pero las personas con deterioro cognitivo interrumpen sus conversaciones cuando no saben cómo continuar, o bien utilizan palabras erróneas en lugar de aquella que pretendían usar. Pásame el tenedor, ¿no? Que es el vaso, ¿vale? Entonces, es una diferenciación muy, muy clara. Extraviar objetos. Nosotros o personas adultas en cualquier momento podemos dejar objetos de manera puntual en otros sitios, porque nos podemos equivocar, vamos haciendo 3 cosas a la vez y una la dejamos erróneamente. Pero las personas con deterioro cognitivo dejan objetos fuera de lugar, en sitios extraños, y luego no recuerdan dónde los dejan, ¿vale? Y un aspecto muy importante es cambios en la personalidad. Cambios en la personalidad en una persona sin deterioro cognitivo, yo siempre digo que pueden estar asociados al cambio de vida, ¿no? Podemos pasar de un ambiente laboral a la jubilación, y eso nos hace reducir nuestras relaciones sociales, salir menos, adaptar nuestra vida y nuestro ocio. Pero las personas con un deterioro cognitivo son cambios bruscos en el humor, o en la personalidad. Personas que a lo mejor tenían una personalidad afable, cariñosa, se vuelven pues más susceptibles, más vulnerables. Sobre todo aquí pasa mucho en la primera etapa de la enfermedad, porque todavía tienen momentos de consciencia, son conscientes que tienen pérdidas de memoria, que ya está el diagnóstico, y desgraciadamente pues puedes meterte en la evolución de la enfermedad y saber en internet o leyendo cómo va a ser el proceso. Entonces se genera mucha frustración, y esa frustración lo que nos hace es tener sentimientos o conductas de tristes, de apatía, de quedarte en casa, de soledad. El diagnóstico es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque nos va a permitir
un tratamiento específico, tanto farmacológico como no farmacológico. Entonces, ¿eso qué se va a repercutir? Pues en una calidad de vida para la persona con este tipo de patología. Conlleva siempre una exploración clínica, es decir, ante cualquier síntoma de estas características o de los que previamente hemos comentado, pues nos tenemos que poner en manos de médico de atención primaria, el cual se va a basar en entrevistas tanto a la persona afectada como a la familia y el entorno. Es muy importante, ¿vale? No solamente a la persona, porque pues, nos podrá decir hasta donde su capacidad pueda, pero la familia nos puede complementar esa información y sobre todo una información muy útil, porque sobre todo es familia directa que conviven con ellos y que nos van a trasladar una realidad fiel de lo que está pasando con esa persona. Puede ser complementada y debe ser con pruebas, con pruebas que pueden a nivel cerebral, si está pasando alguna alteración, con alguna punción lumbar, que ya es más otro tipo de pruebas, pero que van a descartar ciertas patologías, y asimismo es necesario descartar otros posibles diagnósticos que puedan explicar los síntomas que presenta nuestro familiar. Y normalmente se suelen confundir con estos tres. Depresión. Muchas veces la depresión puede actuar como factor de riesgo para la demencia. No todas las personas que van a tener depresión van a desarrollar una enfermedad de deterioro cognitivo, pero sí es un factor de riesgo. Es decir, aquellas personas que tienden a la depresión es un factor de riesgo a la hora de desarrollar la demencia. Y puede ser el primer signo de una demencia subyacente. Es lo que estábamos hablando antes. Puedo estar ya con cierta sintomatología de demencia, pero como todavía soy consciente, pues eso me frustra y eso me genera una depresión, ¿vale? Es un poco un bucle y hasta que se hace, pues bueno, el clic de que realmente está pasando, eso requiere un diagnóstico diferencial. Es que hay muchas similitudes entre la depresión y la demencia. Apatía, falta de interés en las actividades, problemas de concentración y alteraciones de memoria. Esto nos puede dar un diagnóstico erróneo. La diferencia clave, ¿cuál es de la depresión y la demencia? La consciencia de pérdida de memoria frente a la no consciencia de la capacidad cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas con depresión son conscientes. Yo soy consciente pues, de que no estoy como antes, de que estoy triste y de que tengo falta de memoria. Las personas con demencia no. De hecho, pues bueno, muchos conflictos a nivel comportamental pasan porque no comprenden que les falla la memoria, a lo mejor han hecho cosas que no deberían, o a lo mejor tienen que hacer cosas que deberían, que las hacían de manera rutinaria y no las hacen, y entonces eso les genera conflicto. Delirium o síndrome confusional agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera puntual, ¿vale? Podemos sufrir este tipo de síntomas y alteraciones de la conciencia, de la atención, de la percepción, de la memoria, de las emociones, pero es algo agudo, temporal, días, semanas. De manera temporal podemos sufrir sufrir las capacidades cognitivas están mermadas, pero de alguna manera las vamos a recuperar. Y efectos secundarios de la medicación, ¿vale? Cuando llegamos a cierta edad, pues bueno, la interacción con ciertas medicaciones puede generar estados confusionales, enlentecimiento del pensamiento, problemas en la atención y la concentración, etcétera, ¿vale? Todo eso pueden dar errores en el diagnóstico. Creo que mi familiar tiene demencia. ¿Qué hago? Toda esa sintomatología que hemos hablado, pues cojo de aquí, cojo de allá, y yo creo que puede llegar a desarrollar una patología con deterioro cognitivo. Acudir al médico de atención primaria, ¿vale? El diagnóstico conlleva una serie de pruebas y entrevistas y una evaluación neuropsicológica, que también es complementaria a todas las pruebas que se deben hacer por parte del médico especialista para determinar las capacidades cognitivas de la persona afectada. Por ello, el testimonio como familiar es fundamental, ¿vale? Es muy importante porque nos va a aportar mucha información a la realidad, porque la persona que está sufriendo este tipo de sintomatología puede enmascarar, puede vivir a veces una realidad paralela que no nos va a hacer, pues bueno, con certeza el diagnóstico. Mi familiar, ya tenemos el diagnóstico, nos han dicho que tiene Alzheimer, demencia o cualquier tipo de demencia. ¿Qué hacemos ahora? Esta frase me parece muy importante. El Alzheimer no es una enfermedad desconocida en la sociedad.
todo el mundo sabemos lo que es el Alzheimer, tenemos unas ligeras nociones de qué es el Alzheimer, seamos profesionales de esto o no, pero muy incomprendida, no la comprendemos. Y para ayudar y para entender hay que comprender la enfermedad y todo lo que rodea, que es muy importante. Cuando aparecen síntomas y comportamientos disruptivos o extraños, se vive con mucho malestar por parte de la familia, nos avergüenza muchas veces, eso nos hace generar más aislamiento, porque, pues bueno, la sociedad es lo que yo conozco la enfermedad, pero no la comprendo. A lo mejor si voy a un restaurante a comer y veo a alguien comer con la mano, pues no comprendo a lo mejor que puede tener cierta patología, deterioro cognitivo que le hace tener esas conductas. ¿Y eso lo que hace a las familias? Pues bueno, ser más introvertidas, más aislamiento por ese síntoma de, bueno, ese sentimiento de vergüenza o de que no te juzguen. Porque los demás no lo entienden, porque juzgan y hacen comentarios que nos incomodan, porque nos provocan sentimientos como culpabilidad, vergüenza o frustración. Hace poco di una charla en la que una persona se lanzó a hablar y dice, hace un mes me han diagnosticado enfermedad de Alzheimer. Me da mucha vergüenza levantar la mano y decirlo, pero lo he hecho porque creo que la sociedad tiene que saber que aunque sea joven, me han detectado esa enfermedad y que si lo digo me va a hacer más beneficio que callándome. Porque muchas veces me pasan cosas que si no digo a mis amigos que tengo esa enfermedad, decía la señora, pues no me pueden ayudar, no me pueden comprender, pueden decir, bueno, pues está ahora porque tiene esta sintomatología. Y me pareció, bueno, aparte de curioso, pues bueno, valiente que una persona lo dijera abiertamente. Compartir el diagnóstico puede ser complicado, sobre todo en el momento vital que a lo mejor se vive, porque no es lo mismo, pues con cierta edad que puedas ya tener pues ciertas capacidades mermadas que a lo mejor una persona joven que, bueno, que está empezando a disfrutar de la jubilación, de su tiempo libre. Nos podemos sentir presionados por las etiquetas y el miedo a cómo reaccionarán y cómo actuarán con nuestro ser querido. Pero tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad progresiva, irreversible e incurable, ¿vale? Es decir, que todos estos síntomas no los vamos a poder tapar. En un momento dado a lo mejor sí, pero que a nosotros nos preguntamos qué le pasa a nuestro ser querido, será capaz de ser más notables y que los demás los detectarán antes o después. Es decir, no podemos enmascarar cierta sintomatología. Eso es más un perjuicio que un beneficio, porque a la larga, desgraciadamente, van a salir a la luz porque es progresiva, irreversible e incurable. Muchas veces en lo que suele pasar, pues bueno, que a lo mejor cuando ya damos el paso de que en el domicilio no podemos, con los cuidados que precisa la persona, pues se tiende a buscar a una institución, un centro, una residencia. Y claro, a lo mejor las familias pueden llegar a pensar, bueno, pues lo que no se ha podido hacer en el domicilio, en un centro residencial o en una institución con profesionales se puede llevar. La mejoría es difícil, es irreversible. Por eso es muy importante no generar falsas expectativas en este tipo de patologías. ¿Es irreversible? ¿Se puede mejorar la calidad de vida? Sí. ¿Va a recuperar memoria? No. ¿Va a recuperar razonamiento? No. ¿Vale? Pero sí podemos hacer un camino más fácil. Y sobre todo, tanto a la persona que padece la enfermedad como al familiar o la persona que le acompaña. Porque muchas veces influye mucho el cómo estoy como cuidador en la persona a la que cuidamos. Pero a veces estamos inmersos, bueno, a veces no, la mayoría de los cuidadores están inmersos en el cuidado y no tienden a cuidarse ellos o piensan que no es prioritario. Mi familiar tiene el diagnóstico. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues tratar de ocultar el diagnóstico es contraproducente, ya lo hemos dicho, afectará de forma negativa y debemos asegurarnos de que todos los miembros, familia, niños, jóvenes y adultos, tengan un espacio adecuado para gestionar sus emociones y compartir sus pensamientos. Bueno, muchas veces cuando pasa este tipo de patologías y se da el diagnóstico, como que se intenta proteger, ¿no?, a los más jóvenes, a los niños que no lo sepan, pero yo creo que muchas veces es por falta de información, ¿no?, de cómo podemos afrontar el decírselo pues al nieto, al hijo más pequeño, etcétera. Pero yo creo que lo tenemos que abrir abiertamente. Desgraciadamente es una enfermedad que afecta cada vez a más personas y que, como cada enfermedad grave, intentando normalizar.
estamos hablando del Alzheimer hoy, pero puede ser una patología grave, un cáncer u otro tipo de patología, y hay que normalizar pero claro, para eso nos tienen que dar herramientas a nosotros también, ¿no? De poner y exponerlo a la familia y sobre todo cómo nos vamos a afrontar, cómo nos vamos a organizar en el cuidado. Asimismo, es importante que formen parte de los cuidados de la persona con Alzheimer en su día a día, aunque siempre adaptado a sus capacidades. Yo siempre digo, todos los miembros de la familia no estamos capacitados para cuidar y hacer todas las tareas. A lo mejor uno es más hábil en unas tareas, otro es más hábil en otras, y entonces nos tenemos que sentir todos cómodos en las tareas que podemos llegar a desarrollar para ayudar a nuestro familiar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, pues a través de diferentes áreas, es lo que os comentaba anteriormente, os he puesto ejemplos, y cómo podemos ayudar a nuestro familiar en esta situación. El área conductual, que es las funciones cognitivas que hemos hablado anteriormente, que son procesos mentales, de los cuales nos permiten recibir la información, procesarla, almacenarla y utilizarla para interactuar con el entorno que nos rodea. O sea, tenemos todas las funciones cognitivas están alteradas o mermadas. Eso nos hace, pues bueno, que todos los estímulos, todas las respuestas que hago como ser humano ante el entorno, pues no las voy a hacer de una manera adecuada, como por ejemplo en la memoria. Olvidar el desayuno, minutos antes de haber desayunado, memoria a corto plazo. A largo plazo todavía la tienen mantenida, es decir, no puedes hablar o no recuerdan, mejor dicho, lo que han hecho hoy, ayer, pero sí lo de hace 30 años. ¿Eso qué nos permite? Pues yo creo que es un recurso muy importante y cuando hay alteraciones, sobre todo de comportamiento, alteraciones o disrupciones en el comportamiento, tirar del hilo de algo anterior les puede encauzar en la realidad y entonces manejarlo más fácilmente. Para eso tenemos que conocer a la persona. Yo no puedo cuidar de la noche a la mañana sin saber lo anterior, sin su historia vital, sin su historia de vida. Preguntar varias veces lo mismo en poco tiempo, no recordar citas, eventos recientes, dónde dejo los objetos, olvidar nombres de familiares o amigos cercanos, ¿vale? Esto puede pasar. La atención, bueno, pues también lo hemos dicho anteriormente, perder el hilo de una conversación porque no nos salen las palabras. Muchas veces, pues bueno, nos podemos dar cuenta de un síntoma cuando estamos en reuniones familiares y una persona que ha sido dicharachera y que mantenía la conversación y compartía y se implicaba en la conversación, ahora está más callada, no se implica tanto en las conversaciones familiares. No poder seguir una película o un programa de televisión. Dificultad para cocinar porque no logra seguir los pasos de una receta. Dejar actividades a medias sin darse cuenta, ¿vale? A lo mejor puede llegar un momento a enlazar ciertos pasos, pero luego ya no sabe seguir la consecución de tareas. Las funciones ejecutivas, que son más complejas, no saber organizar la compra del supermercado, no saber ir al supermercado y comprar aquello que se precisa y se necesita. De hecho, muchas familias, un síntoma es, pues si compro un montón de veces lo mismo, si solo tienen en la nevera botes de tomate y lechugas, por ejemplo, ¿vale? Pues es un síntoma de que no se sabe organizar la compra o que no sabe realmente lo que se tiene y lo que necesita. No poder planificar una comida sencilla, no tomar decisiones inapropiadas, pagar 2 veces la misma factura. Y aquí también voy al hilo que creo que lo he puesto en otra diapositiva, las estafas en este momento, en este sentido, también puede pasar que siempre tendemos, es que no te enteras, es que seguro que te han engañado, pero es que igual ella es un síntoma de que ella no, o él no comprende lo que le están diciendo, cree que no tiene el seguro y se lo tiene que volver a hacer. Y muchas veces yo que a mis padres, es que todo lo tenéis que hablar conmigo, que no os enteráis, pero igual hay algún síntoma de que ya nos están, pues que la capacidad cognitiva está mermada. No saber resolver problemas cotidianos como encender la lavadora, ¿vale? Luego las noxias, que son la capacidad de reconocer cosas, ¿vale? No reconocen que esto es un ordenador, no reconocen que esto es mi hija, ¿vale? Entonces puede pasar no reconocer objetos
comunes, peine, llaves, no identificar a personas conocidas, como puede ser los hijos, la familia más directa, no comprender qué ven una imagen o fotografía, ¿vale? Podemos estar pasando fotografías de manera familiar, de manera que todos lo conoce a todos y no sabe reconocer. Es frío. ¿Qué personas aparecen en la fotografía? ¿Vale? Afasias, la capacidad de no encontrar la palabra, de llamar a objetos por otro nombre, el reloj en vez del televisor, dificultad para comprender instrucciones simples y mantienen conversaciones muy pobres o repetitivas, ¿vale? No tienen una fluidez verbal como para mantener una conversación, sobre todo si la tenían antes, ¿vale? Es muy importante lo que tenía y lo que tiene, porque si nunca ha sido una persona en la que, pues bueno, una conversación fluida y con cierta capacidad de verborrea, pues tampoco la va a tener con esta sintomatología. Movimientos aprendidos, las praxias aparecen, no saber cómo usar un cubierto, dificultad para vestirse, intentar ponerse 2 pantalones o la camisa al revés, no lograr imitar movimientos simples, ¿vale? Tenemos que comer, pues bueno, son incapaces de aprender por imitación. Entonces, seguimos con el área cognitivo-conductual. ¿Qué más podemos hacer? Pues sobre todo en el razonamiento y en el juicio. Caer en estafas fácilmente, ¿vale? Es la capacidad de razonar y de tener una capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, pues en ese momento nos pueden producir algún engaño, alguna estafa. No entender los riesgos, salir solo de noche, dejar la puerta abierta, ¿vale? La capacidad de decir, bueno, voy a cerrar la puerta, que eso, si no tiene ciertos riesgos. Hacer comentarios inapropiados en situaciones sociales, ¿vale? Luego también trabajaremos hablaremos en una diapositiva de la desinhibición sexual, que también puede pasar. Y la orientación, confundir la hora del día, la fecha, perderse en lugares conocidos, en el propio barrio, ¿vale? No saber en qué casa está, incluso estando en la suya, no se siente reconocido en su propio hogar. Nos pueden surgir, hemos hablado del área cognitivo-conductual, ¿vale? Más la cognitivo, perdón, y ahora vamos a hablar de las alteraciones de conducta, que sí que es verdad que en familiares produce mucha inestabilidad, ansiedad, porque quizá la conducta, el pensamiento, la comunicación es muy difícil de gestionar, ya sin tener ninguna patología, hablo. Pues cuando existe una patología que las capacidades cognitivas están alteradas o mermadas, es mucho más difícil, ¿vale? Y eso genera mucha ansiedad y sobre todo muchos sentimientos de frustración a los familiares, porque siempre, lo digo, lo asistencial lo aprendemos rápido, ¿no? Digamos que es como una parte de supervivencia, el dar de comer, ya lo hemos hecho a lo mejor con niños, lo podemos trasladar a los mayores, a personas adultas, la higiene, el aseo, todo eso lo podemos gestionar y quizá no nos supone tanto ni nos genera tanta ansiedad e inestabilidad emocional, pero lo emocional, lo conductual nos genera mucha ansiedad y las personas o familiares lo pasan mal en el domicilio, ¿vale? ¿Qué son las alteraciones conductuales? Se refieren a actitudes o comportamientos disruptivos a nivel conductual y emocional. Aparecen en la etapa moderada de la enfermedad, podemos diferenciar 3 etapas, leve, moderada y grave, y en la moderada, que es la más larga, suelen aparecer este tipo de comportamientos. Aunque también en la leve y más abruptos, porque claro, como todavía hay momentos de consciencia, pues la rabia fluye, ¿no? La frustración. Entonces eso te hace brotar tu personalidad y quizá puedes alterarte en momentos puntuales que no te salen las cosas o no te acuerdas de las cosas. Estas alteraciones están directamente relacionadas con el deterioro cognitivo, evidentemente, pero también con el entorno. Es decir, no solamente el que yo tenga la capacidad mermada cognitiva de pensamiento, de memoria, de razonamiento, sino también el ambiente en el que me envuelvo o en el que me desarrollo, en el que vivo, va a hacer que yo me pueda alterar. Si yo tengo frío y no lo sé demostrar y ni lo sé expresar, ¿vale? Ni soy capaz de ponerme una chaqueta para cubrir esa necesidad, ¿qué voy a hacer? Pues expresarme de otra manera diferente, que muchas veces no es la adecuada porque no tenemos la capacidad de razonar y comprender lo que nos pasa.
¿Qué pasa? Que el entorno atiende o desatiende nuestras necesidades de cuidado. Normalmente las atiende, ¿vale? Todos estamos en un ambiente cómodo, amable, sencillo para las personas mayores, pero hay otras veces que no, ¿vale? Entonces, ese entorno puede hacer que las necesidades no estén cubiertas y entonces surge una alteración conductual. ¿De qué va a depender cómo actuemos ante esa alteración conductual? Pues de la intensidad de esa alteración, si es más intensa o menos intensa, del momento de la aparición, cuando aparece, cuando se levanta, cuando está tranquilo, cuando va a desayunar, cuando lo voy a meter a la ducha. Ya me estáis entendiendo por aquí, ¿no? Y la causa, ¿vale? Es decir, todos esos componentes o esos factores a la hora de actuar ante esa conducta disruptiva tenemos que tenerlos en cuenta. Y para eso, ¿cómo lo podemos tener en cuenta? Pues bueno, muchas veces sirve anotarlo, ¿vale? ¿Cuándo se ha puesto nervioso? Cuando lo voy a meter a la ducha. ¿En qué momento? Por la mañana. ¿Qué me va a decir? Que igual si cambio la rutina a la tarde, igual, bueno, puedo cambiar o no tiene tanto alteración conductual, ¿vale? La intensidad, pues aparece más o menos ante un estímulo como puede ser la tele, etcétera. Todo lo que la observación, ¿vale? Yo siempre lo digo en este tipo de perfiles o pacientes, ya no nos sirve tanto a lo mejor herramientas tan elaboradas, técnicas como pueden ser test, entrevistas estructuradas. La observación es vital, pero no solamente en la familia y en el entorno, sino también en las instituciones y en los centros, ¿vale? El tener una observación directa de la persona, pues me va a dar mucha información luego a la hora del tratamiento, del abordaje, de decirle a la familia cómo tiene que actuar, ¿vale? Y cosas sencillas, a lo mejor en un centro o en una institución el registro observacional es más elaborado, lógico, porque pues bueno, lo aportan diferentes profesionales, pero en el entorno familiar y más si hay un tratamiento que lo hay y vamos a contactar con diferentes profesionales, el darle por escrito lo que vemos, lo que observamos y la conducta, pues sirve mucho a la hora del abordaje. En cualquier caso es importante recalcar que estas alteraciones tienen su origen en la enfermedad y no en la persona a sí misma. Esto es muy, muy importante y yo lo recalco mucho a las personas que cuidan. Es la enfermedad, no es la persona. Yo sé que es difícil discernir, más cuando has repetido 25 veces lo mismo, 25 veces vete a la ducha, 25 veces hemos comido esto, etcétera. A veces la paciencia se pierde. Tampoco nos tenemos que culpabilizar por perder la paciencia. Somos personas, tenemos momentos mejores, regulares, peores y más cuando se está cuidando a alguien, ¿vale? Porque ya no tenemos que cubrir nuestras necesidades como personas, sino que una persona depende de nosotros. Entonces, siempre tener el chip en la cabeza de que es la enfermedad y no la persona. La manera de actuar dependerá del tipo de alteración y la causa, pero en general, ahora vamos a desarrollar todas las alteraciones conductuales. En general, todas y de manera transversal, lo importante es mantener la calma, ser pacientes, hablándoles con voz tranquila pero clara y manteniendo el contacto visual, ¿vale? Lo tenemos que tener esto como clavado a fuego, es decir, calma, no hablarles fuerte, no todas las personas mayores tienen déficit auditivo, es decir, no todas son sordas, hablarles de manera clara. No os preocupéis, que si no nos oyen ya nos dirán que no te oigo, pero es preferible decir eso que gritar, ¿vale? Entonces, de una manera tranquila, clara y manteniendo el contacto visual. Si me tengo que bajar, me bajo. Si está levantado, me subo, ¿vale? Y sobre todo, si alguna alteración conductual tiende a la agresividad, pues intentar buscar un sitio que nos podamos evadir de la situación, ¿vale? El delirio se define como una creencia errónea de la realidad que la persona vive con gran convicción, a pesar de no haber evidencias que corroboren dicha creencia. Por ejemplo, os pongo ejemplos para que entendáis muy bien un delirio que suele aparecer en las primeras etapas. Acusar al interno de que le han robado, ¿vale? Aunque la realidad sea que no recuerda dónde ha dejado sus pertenencias, ¿vale? La mente, a veces cuando tenemos vacíos de memoria o como lo queréis llamar, es sabia, ¿no? Y dice, no, yo no he dejado esto en otro sitio que no corresponde. Esto es que me lo ha robado otra persona. Y encima se suma que a esa persona es la hija, el marido, y no lo reconozco,
pues entonces es este, que no lo conozco de nada, que me lo ha robado, ¿vale? Pensar que se está en un ambiente extraño, en una casa familiar que no reconocen como propia. Creer que las personas que lo rodean son impostores, bueno, pues no reconocen a su familia, seres queridos, ¿vale? Todo forma parte de un delirio que ellos viven como una realidad paralela. Es decir, no podemos entrar a razonar porque tienen esa capacidad de comprensión, está alterada. ¿Cómo vamos a actuar de una manera positiva y que podamos salir de una manera, pues bueno, bien o positiva de esta situación? Apoyarnos en las ideas coherentes de su discurso, ¿vale? Es decir, yo probablemente este objeto lo hayamos dejado en otro sitio, ¿vale? Vamos a poner nosotros de ejemplo. Es decir, rescatar aquellas cosas de realidad coherente que tiene el discurso, que probablemente lo tenga, ¿vale? Facilitar la distracción con actividades que le gusten, ¿vale? Pues bueno, vamos a leer el periódico, que probablemente hay alguna noticia que nos interese. Desviar la atención, intentar rescatar información coherente del discurso y potenciar entornos conocidos, familiares y orientadores que le ayuden a anclarse a la realidad. Es decir, si está en un entorno que no conoce, llevarlo a otro que sea más conocido. ¿Qué queremos hacer? Ubicarlo en la realidad en la medida de lo posible, ¿vale? Y en cualquier caso, no deberemos dejar solo a nuestro ser querido hasta que pase el episodio, ¿vale? Una alucinación, que también se dan etapas tempranas del Alzheimer. Las alucinaciones surgen de las alteraciones de las percepciones sensoriales, de los sentidos, de modo que la persona con demencia percibe estímulos, ya sean visuales, auditivos, táctiles, sin que estos existan, ¿vale? Estoy oyendo a mi hija, no existe ese sonido ni esa voz de su hija, ¿vale? A pesar de no existir un desencadenante real, ¿vale? No existe nada, ningún indicio de que esté hablando su hija, pero para las personas son completamente verídicos, es como el delirio, lo está viviendo como una realidad paralela, con lo que puede generar respuestas emocionales que abarcan desde la euforia, la ansiedad y el terror. No es lo mismo que veas aquí una planta maravillosa, ¿vale? Que veas a alguien que está entrando por la puerta que te está amenazando. Y eso lo que hace es tener una respuesta diferente. No es lo mismo ver un estímulo positivo que un estímulo negativo, ¿vale? Os he puesto ejemplos. Por ejemplo, de alucinaciones visuales, las más comunes, pues ver personas que no están presentes. Sobre todo aquí tienden mucho a familiares, pues padre, madre, ¿vale? Personas que, lo que hablamos de la memoria a largo plazo, pues bueno, aquí se puede ver muchas veces que pueden ver a ese tipo de personas en el domicilio. Alucinaciones auditivas, oír voces que hablan entre sí o a la persona, o si llaman a la persona, ¿vale? Y aquí muchas veces se vuelven suspicaces en el sentido de que si piensan que están hablando, puede ser que estén hablando de mí. Y entonces aquí se puede generar una alteración conductual todavía, pues bueno, pues más negativa. Señales de alerta. Si las alucinaciones, hay que estar alerta en todas, pero estas he querido recalcarlas como un poco más a conciencia. Si las alucinaciones son nuevas, es decir, pues mi familia siempre ve a su padre, bueno, pues la reconducimos, llevamos a buen puerto la situación y ya está. Pero si son nuevas, hay que estar atentos. ¿Son más intensas o peligrosas? Van increciendo en las situaciones. Bueno, pues de momento solo veía a su padre que entraba por la puerta, pero ahora ya es que su padre le amenaza, ¿vale? Y cada vez más intensa, cada vez se repite más en el tiempo. Pueden estar relacionadas con infecciones muchas veces de orina, hay que descartar esa opción con las alucinaciones, la mayoría de las veces con infección de orina en personas adultas y con deterioro cognitivo, se agudiza y tienen unas situaciones más intensas. Efectos secundarios de medicación, podemos consultar al médico, de repente pues tiene alucinaciones que antes no tenía, delirios, vamos a ir al médico para que descartar algún tipo de interacción con la medicación o la medicación que a veces son medicaciones que se acumulan y requieren que sean revisadas y hacer un seguimiento. Falta de sueño, ¿vale? Muchas veces, él no... Siempre digo, a veces están muchas horas, pero no es un sueño reparador. Entonces eso conlleva también a un bucle y a una alteración conductual.
Deshidratación también, muy a la par de las infecciones urinarias. Las personas deshidratadas, personas mayores, pueden tener este tipo de alteración. Y el dolor no expresado, es decir, dolor que no saben expresar, verbalizar. Me duele el pie, me duele la mano, me duele el estómago, ¿vale? No puedo ir al baño. Por eso el control de este tipo de necesidades es muy importante. ¿Cómo actuar? Bueno, pues si a la persona no le causa malestar grave e intenso, nuestra intervención puede ser innecesaria. ¿Que oye a su hija? Sí, bueno, tampoco le podemos reforzar mucho la situación, pero es que no aporta nada peligroso o nada negativo que una persona esté escuchando a su hija, con su hija, cualquier otro ejemplo. Con los delirios, no podemos discutir su existencia con la persona, ¿vale? Aunque tampoco debemos confirmarla. ¿Vale? No, sí, pues está ahí, viene, te está amenazando, no. Quiero decir, hay que desviar la atención. Tampoco podemos lo que debemos de hacer, es tratar de distraerle, asegurando siempre de que nuestra presencia no le altere más, ¿vale? Que muchas veces pasa. Y sobre todo, no lo he puesto, pero hay que ir diciendo todo lo que vamos a hacer, ¿vale? Fulanito, me voy a acercar, estás nervioso, te voy a coger la mano, ¿vale? Te voy a abrazar, te voy a dar un beso. ¿Por qué? El contacto físico es muy importante, sobre todo cuando no se pueden expresar de manera verbal, pero tendremos que tener en cuenta y avisar, porque no es lo mismo que me venga de golpe alguien a abrazar o a tocar que si lo vamos advirtiendo. ¿Dudas, preguntas? ¿Hablo mucho? Bueno, sí. Que sí, en la imaginación has dicho que sí, tenemos que evaluar la naturaleza. Si la naturaleza es buena, pues no pasa nada. Pero si a lo mejor es alguien que le está amenazando o lo que de una manera amenazante y nosotros, por mucho que vayamos avisándole y diciendo, voy a acercarme, intentando enfocar la atención a otra parte, si aún así está como en bucle de, no, es que está ahí, ¿cómo le podemos sacar de ese bucle? Sí, como a lo que te refieres. Sin validar la alucinación, ¿cómo hacemos que se enfoque en...? A ver, a veces es el tiempo, porque muchas veces con la alteración conductual lo que queremos hacerlo ya, inmediato, ¿vale? Hombre, si existe riesgo tanto para la persona como para la que cuida, debemos intervenir. Muchas veces dando espacio, ¿vale? A la persona, a lo mejor alejándote, volviendo del espacio, sobre todo intentar, ¿cómo te diría yo? Siempre hay un hilo de realidad. No sé si, es que ahora es difícil de explicar, pero ante una alucinación siempre hay en el discurso algo que le puedes enganchar a la realidad y sobre todo distraerle la atención. Tú como familiar sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿vale? Pues por ejemplo, te voy a poner un café con una magdalena que te encanta, ¿vale? Entonces ya si de manera visual se lo pones, pero muchas veces las alteraciones, yo sé que como familiares, pues bueno, asusta y lo quiero resolver ya, ¿vale? Pero muchas veces hay que dejar tiempo porque se diluye, la intensidad se diluye, ¿vale? Y otras veces, pues bueno, se lo podemos comentar al médico porque hay rescates, hay medicación que en un momento dado se puede dar ante esa alteración conductual, ¿vale? ¿Sí? Dice que no hay que validarlo, ¿no? O sea, validar esa acción, pero en un caso así donde, mira, voy a cerrarte la puerta porque voy a sacar a ese que te está amenazando. Lo dejo afuera para que no te haga daño. No funciona. O sea, mejor no, para no validarle ese pensamiento. Vale, validar quiere decir como potenciar lo que está... Eso, es como, sí, como corroborar. Sí lo está viendo realmente. Claro, corroborar lo que está pasando. No, lo que hay que hacer es intentar, pues bueno, de alguna manera hacerle comprender que eso no está pasando, pero lo que nunca puedes hacer es corroborar que realmente está entrando y que realmente es una persona, ¿vale? Sobre todo el desviar la atención y el acompañar. Y yo creo que funciona el dejar tiempo. Si no existe peligro ni riesgo, ni para una persona ni para la que cuida, ¿vale? Agitación y agresividad, ¿vale? Se refiere a un estado de intranquilidad que la persona es incapaz de controlar, aunque sus acciones carecen de finalidad, ¿vale? Es decir, me pongo agresivo, pero no porque te quiera pegar a ti, ni porque me quiera escapar, sino que de una manera abrupta está nervioso, está alterado, ¿vale? No tiene una finalidad y un objetivo. Ejemplos: caminar sin rumbo, deambular o intentar salir de casa. Cuando estaba haciendo la diapositiva, digo, fíjate, deambular lo consideramos agitación y agresividad, pero porque lo vivimos así, porque deambular en un domicilio,
pues al final el recorrido es el que es. No tenemos un espacio de 200 metros que puedan deambular. Entonces, la deambulación como tal no es una agitación, pero el impedir limitar sí que va a conllevar una agitación, ¿vale? Sujeciones, espacio pequeño, escaleras, que tenemos miedo a que se caigan, etcétera. Mover las manos, golpear objetos, ¿vale? Arrugar la ropa, personas con demencia, no sé, las servilleticas, así, ¿vale? Levantarse repetidamente de la silla o de la cama, ¿vale? Todo el rato, pues bueno, inquieto, inestable. Y a esto se suma la agitación emocional, no solo la física. Irritabilidad sin causa aparente, está de momento tranquilo y de momento irascible. Irritable. Miedo, sensación de peligro, ¿vale? Pues que están como expectantes, con miedo, temerosos. Desconfianza hacia cuidadores o familiares, ¿vale? También es una agitación y agresividad. Nerviosismo cuando cambia la rutina, ¿vale? Personas de rutina. Esta patología, como otras muchas, requieren de rutinas y patologías. Y cuando se introduce un cambio, sí puede ser progresivo, ¿vale? Incluso en objetos, en ropa que se haya quedado mal o la tengamos que tirar lo más parecido posible, porque estos cambios les generan irritabilidad y ansiedad, ¿vale? Ejemplos de agitación relacionada con necesidades también no expresadas, ¿vale? Estos son ejemplos de agitación y muchas veces, es lo que hemos comentado antes, surgen porque las necesidades o no están cubiertas o no las sabemos expresar, ¿vale? Es decir, ahora yo tengo calor y no sabría expresarlo, pero tampoco está cubierta mi necesidad, que sería quitarme la chaqueta. Y a veces es que pasa porque no se puede comunicar lo que se siente y se agita. Dolor en las articulaciones, en cualquier tipo en los dientes, muchas veces. Hay que estar atentos a la dentadura, ¿vale? Piezas que están mal, eso provoca mucho dolor, todos lo sabemos, entonces hay que estar muy pendiente. Hambre o sed, pueden tener, bueno, pues han pasado muchas horas de la última ingesta, puede ser sed, ofrecerle pequeños vasos de agua de hidratación, gelatina. Ya sabéis que todo tipo de fórmulas pueden ayudar a la hidratación. Necesidad de ir al baño sin poder expresar. Bueno, está enfriado. Frío o calor, ropa incómoda, muy importante, ¿vale? Muchas veces aquí igual hay sentimientos encontrados en el sentido de que voy a seguir poniéndole falda y medias porque le ha gustado toda la vida y hay que mantener lo que le ha gustado y bueno, y poner en valor a la persona, ¿vale? Pero eso igual le está generando estar incómodo, ¿vale? Entonces ahí tenemos que jugar y estar sobre todo atentos y observar si puede ser ese tipo de ropa. Y la agitación aparece como inquietud repentina, renunciar a sentarse, ¿vale? Aquellas personas a lo mejor que tienen dolor de espalda, pues les vas a sentar y tienden a levantarse porque les duele y no quieren sentarse. Irritación al ser tocado, resistencia a comer o a dormir, ¿vale? Luego hablaremos de la ingesta, pero la alimentación es muy importante. Se requiere una alimentación sana, equilibrada. Este tipo de patologías, yo pienso, no sé, habrá estudios que probablemente demuestren que con ciertas proteínas, vitaminas, pero yo creo que una dieta equilibrada y sana, como cualquier tipo de persona que pueda tener cualquier patología, pero con esto de la ingesta me refiero al momento. Es complicado y sobre todo cuando más avanza la enfermedad, que la ingesta se hace complicada, pues tenemos que estar informados y formados, ¿vale? Porque muchas veces puede dar causa a disfagia, eso conlleva otras pues enfermedades más complejas y también hay que respetar momentos de comer. Hay gente que bueno, pues le cuesta más comer o llega a un punto que no quiere comer y también hay que respetar. Bueno, pero como familiares yo creo que lo que tenemos que hacer es, pues bueno, ser observadores y trasladarlo a un médico y ver en qué punto podemos ayudarle, ¿vale? Yo es que lo de que te fuercen a comer lo llevo un poco mal. Es verdad, es por nuestra necesidad de que estén cubiertas todas las necesidades, valga la redundancia, o que pensamos que comer porque se va a recuperar, porque va a coger fuerza, va a caminar. Y hay que estar muy pendiente de cómo se come, qué se come y la cantidad. No por comer mucho te vas a recuperar antes y vas a coger fuerza.
¿vale? No, vale, no me malinterpretéis, pero seguro que me entendéis. ¿Cómo actuamos ante esta agitación y agresividad? Será necesario ayudarle a calmarse. Difícil, porque si está alterado y agitado, hablándole con calma, lo hemos dicho antes, mirándole a los ojos y controlando la respiración, ¿vale? Podemos hacer alguna técnica súper fácil, ¿vale? Cogémosle la mano, sígueme mi respiración, tócate la tripa, vamos a respirar profundamente, ¿vale? Cogemos una bolsa, cosas muy sencillas. En caso de ser necesario, deberemos retirarnos a un entorno más tranquilo y conocido que le ayude a relajarse. Vamos a salir de aquí porque esta habitación te pone muy nervioso. En una institución, a lo mejor, el estar con otra persona en la habitación, vamos a ponerte solo. Es importante no alterarnos, puesto que esto solo pues bueno, escalará la conducta alterada, vamos a poner más nerviosa a la otra persona. Tendremos que hablarle con suavidad, mirándole a los ojos, una distancia prudencial, siempre que lo consideremos, ¿vale? Si consideramos que no va a ir más allá esa agitación, nos podemos acercar. Pero lo que os he dicho antes, vamos a dar tiempo, ¿vale? A ver cómo reacciona y si nos podemos ir acercando poco a poco, siempre diciéndole, me voy a acercar, cada vez estoy más cerca, te voy a tocar, etcétera, ¿vale? Y tratar de hacer actividades alternativas e incompatibles con su conducta agresiva. Y Consuelo Primares, acuda al comedor, gracias. ¿Voy bien, mal? No lo sé. Eran planteamientos, sí, que tenías muchas diapositivas. Ah, vale, es que hay muchas, es que hablo mucho, pero bueno. La deambulación errática. Hemos explicado anteriormente que la deambulación como tal no es una alteración conductual. Deambular, caminar, bueno. Pero sí que se refiere a una acción sin rumbo y aparentemente sin finalidad. Y puede ir acompañada de agitación, más que nada si se nos limita. Ya sea una sujeción, que esto son 2 horas, no, 5 para hablar, 6, las que queráis de las sujeciones físicas y químicas, ¿vale? Físicas, barandillas, cinturones, todo este tipo de cosas, y químicas farmacológicamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, si se limita ya no solamente en la deambulación, sino en todo tipo de expresiones, pues eso genera una agitación, ¿vale? Hay que evaluar, equilibrar, agitar, sujeciones, caídas, autonomía propia, etcétera. Pero bueno, no es el caso, ya seguro que hacemos otra webinar de esto. Ejemplos. Esta conducta se manifiesta a veces persiguiendo al cuidador principal, dado que pueden sentirse inseguros o atemorizados si la presencia familiar les tranquiliza, ¿vale? Otras veces pues tienen la necesidad de caminar y ya está, porque a veces pues bueno, la gente se cansa de estar sentada, de la inactividad, de la apatía, ¿vale? La solución, crear un entorno cómodo, orientador y seguro para caminar, ¿vale? A veces, pues bueno, los domicilios son lo que son y dan para lo que son, pero seguro que si se estudia bien el ambiente, siempre hay alguna mejora, ¿vale? Que podemos realizar y que con eso seguro que encontramos alguna situación para beneficiar a nuestro familiar. No podemos forzar a sentarse, dado que se va a volver a levantar, pero podemos facilitar que lo haga sin riesgos, ¿vale? Podemos facilitar que deambule sin riesgos. Lo que no podemos es forzar a que se siente. También podemos acompañarle al caminar, hablando con ella y, en caso de ser necesario, buscando otra actividad que sea más gratificante. Luego, otra alteración considerada como tal es la desinhibición sexual, ¿vale? Que a veces pasa porque hay cambios en el cerebro y esos cambios pues bueno, afectan a la desinhibición, a la impulsividad, pues bueno, hablamos de también desinhibición sexual y verbal, porque por ejemplo, pues si mi padre nunca ha dicho esto, mi madre, pero es la parte del cerebro que está afectada y nos hace no filtrar y ser más impulsivos. Ejemplos, es una alteración que, bueno, en cierta medida ocurre menos que las otras que hemos hablado, pero sí que es muy, pues bueno, avergonzante, por ejemplo, a las familias, lógico, pero que bueno, que puede pasar y que tenemos que normalizar como parte de la enfermedad, ¿vale? Sí que es verdad que socialmente, pues bueno, es más tabú, más pues bueno, que se expresa menos y que, pues bueno, las personas la pueden vivenciar de manera vergonzante. Ejemplos de conductas verbales, comentarios de contenido sexual hacia cuidadores o desconocidos, ¿vale?
hacer piropos inapropiados o sugerentes, pedir contacto físico de forma insistente, ven aquí, que te voy a coger, ven, que te voy a tocar, etc. Ejemplos de conductas físicas inapropiadas: intentar tocar a otra persona de manera íntima, exponerse sin motivo, quitarse la ropa en público, intentar, pues bueno, besar a cuidadores, familiares. ¿Por qué ocurren? Pues bueno, pues sobre todo falta de control de impulsos, ¿vale? Pues bueno, esa parte cerebral que hemos comentado al principio, que está afectada por la degeneración neuronal, puede estar acumulada en los lóbulos frontales, que son los encargados del control de impulsos, ¿vale? En función de la parte del cerebro que tengamos más afectada neuronalmente, pues bueno, voy a tener más falta de memoria, voy a tener más falta de comprensión y también de impulsividad, ¿vale? ¿Por qué ocurre también? Confusión o desorientación, están confusos y es una respuesta, ¿vale? No sé si la que me está cuidando es mi mujer u otra persona. La soledad o necesidad de afecto mal interpretada, los medicamentos a veces pueden empeorar la impulsividad, ¿vale? Todas estas cosas las podemos trasladar al médico, ¿vale? Y un tratamiento farmacológico. ¿Cómo actuar? Pues intentar de la manera más natural posible, retirarnos a un lugar tranquilo, privado, y evaluar cuál es el origen de la alteración y, en su caso, ayudarle a vestirse si es el caso, y podemos plantearnos el uso de ropa adaptada que dificulte, ¿vale? Si es el caso de que se quita la ropa de manera más fácilmente, pues podemos tener algún método, pues bueno, en vez de goma a botón, etcétera, que resulte más complicado el que se lo pueda quitar. En el área física, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes, alimentación, hidratación, bueno, pues sobre todo en el entorno, puede ser un momento de conflicto, ¿vale? Especialmente en fases más avanzadas, y las personas no siempre son conscientes de que toca comer o no sabe expresar su necesidad por comer. Hay veces que puede surgir una alteración conductual por la necesidad de tener hambre, ¿vale? Pero como no la sabes expresar, pues de ahí viene la alteración. Consejos: utilizar alimentos simples, que sean atractivos tanto visualmente, ¿vale?, como en textura. Es complicado a veces, lo sé, sobre todo si hay disfagia, que tenemos que tener una textura más triturada, pero bueno, intentar de alguna manera que hay fórmulas para que visualmente, pues eso nos entre por los ojos y tengamos una necesidad más, bueno, pues más de comer. Presentar la comida templada en lugar de fría o caliente, ¿vale? Que a veces la ponemos en función de nuestros gustos, ¿no? A mí, que me gusta muy caliente, pues creo que a ti te va a gustar caliente. Vamos a poner templada y en término medio, ¿vale? Pendientes también de la ingesta. La hidratación es fundamental. Existen fórmulas, lo hemos comentado antes, no solamente pues a través de líquidos, sino podemos pues de la gelatina, etcétera, varias fórmulas. Vale. Recomendaciones prácticas: ofrecer comidas pequeñas, o sea, durante muchas veces al día, varias veces al día, mejor dicho. Usar platos simples y contrastados, por ejemplo, blanco para mejorar la comida, ¿vale? Porque si ponemos del mismo color, a lo mejor, pero si hay contraste, parece que visualmente es diferente. Usar utensilios adaptados, ¿vale? O dar comida tipo ahora que se lleva mucho con la mano, sobre todo a los niños, ¿vale?, que empiezan a comer. Pero bueno, si estamos en el domicilio y todavía tiene esa autonomía, ¿vale? Lo que pasa que muchas veces, pues bueno, el día a día, pues el que tenga cierta autonomía conlleva tiempo, ¿vale? Tiempo que a lo mejor como cuidador no tengo. Entonces, pues valoramos más el darle nosotros que el que pueda tener cierta autonomía y que en vez de 15 minutos tenga que invertir 1 hora, ¿vale? Pero intentar por lo menos, pues, y luego hay utensilios adaptados, hay tenedores, menaje que está adaptado para este tipo de personas. Y evitar distracciones, ¿vale? Pues evitar la tele, los ruidos, un ambiente calmado, tranquilo, ¿vale? Y luego una preocupación que puede, pues bueno, abordarse, o que se puede dar, mejor dicho, es la disfagia, que es la dificultad al tragar, ¿vale? Estrategias para la alimentación: en cuanto a la posición, intentaremos recta, 90 grados, con espalda y pies apoyados, ¿vale? Nada de inclinados, nada de que pensamos que favorece la devolución, no. Mantener esa posición a posteriori 20 o 30 minutos, ¿vale? Bueno, pues para favorecer el que
el que se haga la digestión bien, el que toda la alimentación baje bien al estómago. Sin distracciones, el ambiente y comidas lentas y calmadas, sí puede ser. Texturas recomendadas, sobre todo según el nivel de disfagia, pueden ser purés, textura picada o blanda, bueno, pues puede ser un intermedio entre lo sólido y el puré, líquidos espesados, si es el caso de la disfagia, y bueno, dar con cucharada pequeña, mejor que grande, ¿vale? Porque eso facilitamos el que pueda tragar, asegurarse de que traga antes de ofrecerle la siguiente cucharada, alternar pequeño bocado de comida con sorbos espesados, ¿vale? Así podemos favorecer y supervisar siempre, ¿vale? Sueño. ¿Cómo podemos ayudar a una persona en el domicilio que, bueno, pues tiene este tipo de patología? Y las horas de sueño a lo largo de nuestra vida varían. No dormimos lo mismo cuando éramos pequeños, cuando somos adultos o cuando somos personas mayores. En general, una persona mayor no requiere tantas horas de sueño como un niño, un adolescente o un adulto. Pero no podemos indicar que una persona mayor padece insomnio por dormir poco, ¿vale? Duerme poco, ya padece insomnio. Sin embargo, lo podemos hacer cuando esas horas de sueño son de mala calidad, duerme mal, con constantes despertares e interrupciones del sueño, ¿vale? Sintiéndose poco cansada al despertar. Hay personas que duermen poco pero reparador y hay personas que duermen poco que, pues bueno, tienen alteraciones, se levantan mucho, no es una calidad de sueño como debería ser, entonces ahí sí que podemos hablar de un insomnio y podemos trasladarlo al médico y nos dé algún tipo de tratamiento. ¿Qué podemos hacer para favorecer el sueño a este tipo de personas? Pues asegurarnos de que el espacio que duerme es propicio para descansar, cómodo, adecuado, confortable, el colchón está bien, la altura del colchón, la habitación es confortable, ni frío ni calor, una temperatura pues bueno, normal. Tampoco tendemos mucho a que pasen calor. Y bueno, con una temperatura estable y normal, pues yo creo que es mejor que mucho calor. Esto puede variar en función de las preferencias, ¿vale? Hay personas que prefieren dormir con la radio, de toda la vida han dormido con la radio, música, mientras que otros necesitan silencio absoluto. También hace mucho la iluminación. Hay personas que prefieren dormir con la persiana abierta, más abajo, etcétera. Debemos comprobar los niveles de ruido, luz, temperatura y cualquier otro tema que pueda facilitar o impedir, ¿vale? Evitemos las bebidas excitantes, café, té, comidas copiosas antes de ir a dormir, ¿vale? Hay que dar antes de comer, o sea, de dormir, para que, pues bueno, tengamos el estómago más ligero y dormiremos mejor. Es recomendable crear una rutina de sueño, ¿vale? De modo que nuestro ser querido tenga unos horarios para despertarse y acostarse. Yo sé que a veces, como cuidadora, me pongo la faceta de cuidadores familiares, pues nuestra vida laboral es la que es, nuestra vida personal, y a lo mejor unas rutinas, no solamente en el sueño, sino en todo en general, nos cuesta. Pero es que si no hacemos estas rutinas, nos va a generar más perjuicio que beneficio, ¿vale? Entonces hay que intentar llevar unas rutinas a la hora de levantarme, de acostarme, si echa siesta, si no echa siesta. Un tema muy importante, el aburrimiento. El aburrimiento conlleva el dormirte. Y en momentos que no toca dormir. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy aburrido a media mañana, me voy a dormir, ¿vale? Si estoy aburrido por la tarde viendo la tele, me voy a dormir. Entonces, entras en un bucle que, claro, luego por la noche no tienes sueño. Y tendemos a decir, es que tiene insomnio, pero se ha dormido 5 horas durante el día, ¿vale? Entonces, vamos al médico, tratamiento. Igual es mejor intentar ver esos momentos de aburrimiento, si los podemos solucionar, paliar de alguna manera, pues eso, que no surja aburrimiento y que no surgirá el sueño. La higiene personal, otro tema importante en el domicilio que se hace a veces, bueno, y en el no domicilio, porque en las residencias, pues en los centros también pasa que personas, pues es que hay que jugar con la intimidad, hay que jugar con, pues bueno, que durante toda tu vida lo has hecho solo y ahora de repente me han puesto aquí en este sitio tan grande, compartiendo habitación, compartiendo baño y me tengo que duchar con otra persona o me tienen que ayudar. Es difícil.
Es una cuestión especialmente delicada que tenemos que poner en una balanza la necesidad de mantener una correcta higiene personal de nuestra persona a la que cuidamos, con su derecho de intimidad y de dignidad. Ante todo, deberemos tener en cuenta las capacidades que conserve la persona para realizar por sí mismas las actividades de aseo y fomentar que haga todo aquello que esté en su mano. Es decir, que potencie su autonomía. A ver, ¿qué capacidad tiene mi familiar? ¿Qué puede hacer? ¿Puede quitarse la ropa solo? Sí, que lo haga. ¿Puede encender la ducha? Sí, que lo haga. Hasta ahí. El resto le ayudo, ¿vale? Pero como en domicilio, en un centro residencial también. Siempre hay que poner en valor lo que se puede hacer, ¿vale? Que seguro que es mucho, ¿vale? Y si no es, bueno, aunque nuestro familiar no requiere ayuda, sí supervisión, ¿vale? Es decir, a veces son autónomos de manera, pero bueno, una supervisión. Pero claro, aquí también entra un poco el que se sienten, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no lo puedo hacer yo solo? Si estás aquí detrás echándome un ojo, ¿vale? Pero bueno, es importante hacer algún tipo de seguimiento. Pues, por ejemplo, muchas veces se meten a la ducha y solamente es el agua. Podemos comprobarlo con los productos de higiene, si se están utilizando, si no. Es una manera encubierta de hacer seguimiento, ¿vale? Porque también hay que entender que, pues bueno, si te puedes sentir mal si alguien te está preguntando si te has duchado o si no te has duchado. Si nuestro familiar tiene problemas de movilidad o de equilibrio, pues una silla en el aseo, una silla adaptada y potenciará más su autonomía. Deberemos procurar un entorno cómodo, íntimo y respetuoso. Puertas cerradas, intimidad, explicarle que lo estás haciendo porque le estás ayudando, que comprendes que se siente mal. Y luego también aquí entra un poco, sobre todo en ambos ambientes. En el domicilio puede pasar muchas veces que tiene que asear, pongo un ejemplo, un hijo a una madre. Y eso lo puede vivenciar mal la madre, ¿vale? Culturalmente, socialmente, el cuidado estaba vinculado a, pues bueno, a las personas, a la figura femenina y también en un centro residencial, ¿vale? Vamos a intentar respetar en la medida de lo posible todas las posibilidades. También el hijo se puede, yo hablo hijo, pues la figura masculina también se puede sentir pues violentado o mal, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hablar con nuestro familiar mientras le aseamos es una forma muy eficaz, ¿vale? Para disminuir el malestar. Pues hay gente que le puedes ir hablando, pues bueno, vamos a asearte. Y a lo mejor hay veces contando algo que sabes que le puede hacer gracia, por quitar hierro al asunto y a la situación, muchas veces pues también puedes sentirte más cómodo que hablando más formalmente. Las preferencias de la persona también tienen su protagonismo aquí. Como en todo el cuidado, aquí también tiene protagonismo cómo nos hemos aseado, ¿vale? Si nos hemos ido, pues bueno, más de por la mañana o por la noche, cierto tipo de productos, seguir utilizándolos, ¿vale? Etcétera. Eso también lo podemos tener en cuenta, que parece que por la mañana, bueno, yo en los centros he visto muchas veces por la tarde, pues bueno, primero porque igual está más tranquilo o tranquila, porque ya la medicación que toma en este sentido para la alteración ya le ha hecho efecto y lo podemos manejar mejor, etcétera. Cuidado de la piel, pues bueno, pues la piel pierde espesor cuando somos personas más mayores y hay que proteger, sobre todo fundamentalmente cuando no se ha secado correctamente, que los pliegues, puede darse algún tipo de heridas, hay que secar correctamente, ¿vale? E hidratar. Vestir. El vestir es muy importante para mantener la autoestima. Es muy importante porque todos sabemos que la imagen y cómo vestimos y la ropa es nuestra propia expresión de identidad, ¿no? Tal y como vivimos, o sea, nos vestimos, pues nos vemos así. Bueno, pues vamos a intentar mantener esto en las personas que no lo pueden hacer por ellos mismos. ¿Qué le gustaría? Pues seguro que un pañuelo, seguro que esta blusa, esos colores le gustaban, etcétera. Pues bueno, siempre utilizando, si se puede, al gusto o estilo de nuestro familiar, ¿vale? Intentar que escoja la ropa por sí misma, ¿vale? Podemos dar alternativas sencillas, esta o esta, este color o este color, ¿vale? Intentar fomentar la participación, ¿vale? Normalmente el vestirse es más complejo que desvestirnos, ¿vale? Con este tipo de perfil.
Entonces, pues bueno, intentar que la persona mantenga las habilidades de vestirse también es importante. Consejos para facilitar el vestir. Pues ordenar el armario en función del tipo de prenda, todo pantalones más ordenado, ¿vale? Retirar la ropa inadecuada, es decir, ahora quitaremos la de verano y luego pondremos y quitaremos la de invierno. Facilitar, ¿vale? Y en caso de que le preparemos nosotros la ropa, pues podemos ordenarla en función del orden. Primero calcetines, ropa interior, etc., etc., ¿vale? El entorno. ¿Cómo podemos ayudar cuidando en el área funcional? Lo principal es adaptar la vivienda. Siempre que hablamos de adaptar el entorno es la vivienda, pero hay muchas otras medidas que podemos tomar, ¿vale? El ambiente ya hemos dicho que es un factor súper importante en este tipo de pacientes, tanto el entorno en sí como nuestra capacidad de relacionarnos con él, ¿vale? No solamente el ambiente que vemos físico, sino también cómo nos relacionamos con ese ambiente, ¿vale? Si tengo facilidad a la hora de abrir la puerta, si no tengo alfombras, cómo me relaciono también es importante. En nuestro estado de ánimo, autoestima y nuestra independencia. Es decir, si yo tengo dificultad para abrir la puerta, ¿eso qué me va a generar? Pues falta de autoestima y falta de independencia, ¿vale? Por eso es muy importante el ambiente. A medida que avanza la enfermedad, se van produciendo cada vez más, reduciendo cada vez más su entorno inmediato. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cada vez que va avanzando más la enfermedad es cada vez más la dependencia, con lo cual el ambiente es el más inmediato que tenemos, ¿vale? No vamos más allá de estoy hablando en el entorno familiar. No podemos ir más que, pues bueno, nuestra parcela que esté controlada, ¿vale? Que tenga todo al alcance y no voy a ir más allá de baño, de salón, etcétera, porque todo se vuelve más inmediato y más cercano por la gran dependencia que se está produciendo. Pero siempre protegiendo la identidad y el estado de ánimo. ¿Cómo podemos tener entornos, ambientes facilitadores? Teniendo 3 características, ¿vale? En el entorno, si alguno tanto de online como de aquí, estáis en el entorno familiar y os hacéis algún tipo de pregunta respecto al ambiente, hay que hacer, ¿son seguros, sencillos y comprensibles y predecibles? ¿Vale? Es decir, ¿es un ambiente seguro en todas las perspectivas y esferas del entorno? ¿Es sencillo y lo comprende? ¿O es muy complejo y farragoso y no va a saber llegar hasta la puerta y abrirla? Y también muy importante, ¿son predecibles? ¿Es predecible? Es decir, que en un momento dado, si se levanta, puede ir a la puerta y de una manera muy intuitiva, ¿vale? ¿Me he explicado bien? Sí. Vale. Es que muchas veces damos por hecho que tenemos todo adaptado y todo, pero seguro que si nos ponemos a reflexionar, a indagar y a ver un poco más allá, tenemos mucho margen de maniobra. Es que conforme tú lo estás hablando, sí, desde luego. Estoy pensando también en el caso, por ejemplo, de esta persona. Yo, por ejemplo, tengo ese caso de mi madre, además de la demencia, tiene enfermedad de Parkinson. Ah, claro, se complica. Entonces, ¿qué pasa? Que el equilibrio, ella no pierde algo. O sea, tengo que estar ambas, pero un paso de ella o continuamente de la mano, Sí. que pierde el equilibrio. Entonces, todo esto que estás comentando, también estoy pensando yo, esto también se complica más en el tema de... Pero a nivel de todas las facetas. De todas, claro. De todo. De la comida por la deglución, de los músculos, de la ciencia. De todo. Sí, claro. Lo que tenemos que hacer no solamente es estudiar el ambiente, sino las capacidades y las necesidades de la persona, que muchas veces no solamente es esta patología, confluyen con otras más limitantes, como pueden ser la que estás comentando. Sí. Bueno, también cómo podemos ayudar a la orientación espacial y temporal. Bueno, pues la desorientación espacio-temporal es un síntoma común a raíz del deterioro de la memoria, de la atención y de las habilidades visoespaciales, ¿vale? Tienen la dificultad de pues no saber en qué espacio están y tampoco en el tiempo, saber el día, la fecha, el año y tampoco en la situación del espacio, si es su casa, si es un centro, si es cualquier otro tipo de cosa. Que no reconocer dónde se encuentra y por lo tanto se agite y quiere volver a su casa. Muchas veces pasa que como no reconocen su domicilio, pues eso les crea más agitación, llévame a casa, que estamos en tu casa, no, llévame a casa porque no reconoce su casa.
o que piense que le toca ir a trabajar también, ¿vale? Muchas veces cuando, bueno, es una demencia en personas jóvenes que acaban de recién jubilarse y tal, pues tienen todavía el hábito y la rutina. Daros cuenta que pues somos de rutinas totalmente y de hábitos. Si nos hemos estado realizando un trabajo con unas rutinas de levantarnos a las 7 de la mañana, comer a las 2 durante 40 años, pues eso de un chis no se pasa. Quiero decir, todavía queda residual, y más si no comprendes en qué momento de tu vida estás o en qué momento en el espacio-tiempo o tienes una patología. ¿Qué recomendaciones podemos tomar en este punto? Pues pistas alrededor del hogar, con pictogramas, dibujos, ¿vale? Poner carteles en las puertas, baño, dibujos. Es recomendable tener calendarios grandes y visibles y relojes, ¿vale? Y para potenciar la propia identidad es importante una decoración acorde a las preferencias, ya no sea solo en el domicilio, sino en un centro institucional, pues también se puede adaptar tu habitación o tu entorno a tus preferencias. Importante, las personas, sobre todo en cierto nivel, moderado o grave, no se reconocen en el espejo. Hay que evitar espejos, ¿vale? Intentar, pues bueno, que no tengan ninguna visión de ellos mismos. Las personas con este tipo de patología, lo que les pasa es que tienen problemas para filtrar la información importante de lo que es, de lo que no es, ¿vale? Entonces, es necesario que el entorno, lo hemos dicho antes, que sea sencillo y comprensible y a través de estímulos que se presenten de una forma clara y sencilla, como puede ser la cartelería, lo que os comentaba antes, pues bueno, dibujos, carteles que puedan de una manera visual y fácil entender pues en nuestro entorno, nuestro ambiente. Reducir el ruido visual, es decir, tener un entorno ordenado con objetos de uso diario y retirando o escondiendo aquellos que no sean necesarios porque le pueden generar frustración al no saber utilizarlos y más sabiendo que los ha utilizado de toda la vida. Ejemplo, la máquina de coser. Un ejemplo, la está viendo ahí, sabe que la ha utilizado toda la vida y no sabe cómo se utiliza. Pues como eso, seguro que tenemos objetos que podemos, pues bueno, filtrar y reducir el ruido visual, que es tener, bueno, pues este tipo de objetos complejos o que muchas veces pues no se necesitan. Vale. En el caso de que tuviéramos que reemplazar algún utensilio del hogar, así como hemos dicho de prendas que se han roto, están obsoletas, intentaremos sustituirlo por un modelo que sea igual o similar, ¿vale? Se nos rompe la mesa, pues intentar que sea la más similar, ¿vale? Os he comentado que todo lo que salga de las rutinas, todo lo novedoso, no tienen esa capacidad de aprendizaje y les resulta más perjudicial que beneficio. Accesibilidad como parte de la dificultad para filtrar la información externa, la que le viene del entorno, pueden sentirse sobrecargadas si existen demasiados estímulos innecesarios como útiles en su entorno. Por ello es recomendable crear ambientes sencillos, un poco lo que hemos comentado antes. La iluminación es importante, ni muy oscuro ni muy luminoso, ¿vale? Una iluminación correcta. La oscuridad y las sombras pueden experimentarse como fenómenos amenazadores y confusos, ¿vale? De hecho, las personas que padecen este tipo de deterioro sufren el síndrome del ocaso, que cuando llega la noche pues están más, se desorientan más agitados, ¿vale? Porque se les suma la incomprensión y lo que no comprenden en el entorno, que la luz se reduce, con lo cual todavía ven peor y todavía pueden confundir pues la realidad con la confusión que les ocurre por su deterioro. Y más. La temperatura, ya lo hemos dicho. La accesibilidad física es la más conocida a nivel de rampas, puertas, pasillos, cambios de mobiliario. Existen formas de accesibilidad física, ¿vale?, que podemos encontrar en nuestros domicilios. Pues podemos pasamanos, quitar las alfombras, también es importante, ¿vale? Y si son propensas sobre todo a deambular, recomendaciones, que no haya muebles fuera de sitio, que esté todo, intentar que no desubicar el mobiliario, evitar muebles bajos porque se pueden caer, no tienen lo visual
al alcance, con lo cual pueden tropezar y caerse, alfombras y pues podemos instalar pasamanos, barandillas, cambio de bañera por ducha, importante. Luego, también podemos ayudarles con actividades cotidianas. Las actividades del día a día se han reducido mucho con esta patología. Lo que antes hacía diariamente, que es irme al centro de personas mayores a jugar las cartas, a leer, a charlar, ya no lo estoy haciendo, me estoy aislando, estoy en el domicilio y cada vez, pues bueno, el aislamiento va a ser mayor. Pues bueno, seguro que hemos escuchado como familiares, como profesionales, fichas de entrenamiento, ejercicios para trabajar la atención, actividades para mantenerse activos, pero aunque siempre podemos tenerlos en cuenta, lo primordial es que estén relacionados con sus intereses, ¿vale? Es decir, esto se llaman actividades con sentido. No a todo el mundo las fichas de memoria le van a gustar y no a todo el mundo, pues bueno, trabajar la atención a través de los crucigramas le va a gustar, ¿vale? Es decir, hay que recabar información anterior de lo que le haya gustado y seguir en la medida de lo posible con esas actividades, ¿vale? Que se llaman actividades significativas, que son, pues bueno, las que sentimos como propias porque esas son las que nos han identificado en momentos vitales de nuestra vida en las que éramos autónomos y no teníamos ningún tipo de deterioro. Esto me parece muy importante, que muchas veces una preocupación cuando somos cuidadores de una persona con demencia es que no realiza nada, que no realiza actividades, pues bueno, la inactividad, y aunque no nos parece y siempre nos parece que hace actividades insuficientes, ¿vale? Cuando nos encontramos a una persona en un sillón sentado sin hacer nada, nos puede dar la sensación de que estamos fallando como familiares, digo ahora, ¿vale? En el hogar. Es que está todo el día en el sillón, es que algo estoy fallando como cuidador. Y eso genera mucha culpa, tristeza, frustración, ¿vale? ¿Cuántas veces habremos escuchado aquello de que perdemos todo lo que no entrenamos? Entonces, si nuestro familiar no ejercita sus capacidades, ¿significa que las perderá? Vale, esto en cierta parte es cierto, pero no toda la inactividad es mala, ¿vale? Hay personas que, bueno, que la inactividad solo es nociva cuando va acompañada de sentimientos como la desmotivación, el aburrimiento o la apatía, ¿vale? Es decir, una persona que no tiene mucha actividad es porque igual durante toda su vida anterior no ha sido tan activo o está tranquilo así, ¿vale? Lo que sí que tenemos que percatarnos y estar atentos es si esa inactividad trae tristeza, apatía, aburrimiento, desmotivación. Entonces sí que tenemos que tener el chip de decir, aquí está pasando algo y tenemos que motivarlo, tenemos que observarlo más y bueno, encontrar alguna fórmula, tanto farmacológica como no, que pueda pues bueno, fomentar la participación y la motivación. Y como he remitido al entorno del hogar, pero también lo podemos hacer en los centros residenciales. Estar atentas a aquellas personas que de alguna manera eran activas y ahora no, están mucho sentadas, no participan, ¿vale? La actividad física, no sé cómo voy. Vale, bueno, me he pisado. Bueno, al igual que fomentamos la estimulación y los intereses de nuestro familiar a través de las actividades, también tenemos que potenciar la movilidad y la actividad física, ¿vale? Todos sabemos las consecuencias de la falta de movilidad y todas ellas graves. Supone una pérdida de autonomía y de independencia, ¿vale? Incluso cuando la persona ha perdido de manera irreversible la movilidad física, es importante crear oportunidades de estimulación y activación, ¿vale? Crear espacios, mover sus extremidades, ¿vale? Más a lo mejor pues una estimulación más sedentaria, más basal, en cambio de, bueno, pues en vez de caminar o más de una manera más compleja, ¿vale? A veces surge, como parte de este proceso de cuidar, el deseo de proteger a nuestro ser querido, ¿vale? Porque nos genera ansiedad y miedo el avance en la enfermedad y cómo deteriorará sus habilidades y capacidades. Es decir, si no lo muevo, ¿vale? Si no estoy atento y le motivo a nivel físico, esto puede conllevar el que pueda pues, no caminar, el que la dependencia venga antes, ¿vale?
Pero lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que incluir a nuestro ser querido en las actividades del día a día. No hace falta a lo mejor, no tanto una actividad física más profesional o técnica, sino en el día a día. Quiero decir, dar de comer, que nos ayude en el aseo, todo pues bueno, actividades rutinarias y de la vida diaria, que también pueden fomentar la autonomía. Y aquí surge el problema que nos genera mucha preocupación en el entorno, sobre todo familiar, las caídas. Las caídas pueden pasar a cualquier edad, es cierto, puede pasar con 20, 30, pero sí que es verdad que las consecuencias no son las mismas. Nuestro deterioro está ahí, físico, cognitivo, mental, de todo tipo, y las consecuencias y la recuperación no es la misma con una edad que otra. Pero aquí he querido introducir que, aparte de las causas que todos conocemos físicas de una caída, pues una operación, una limitación a posteriori a la hora de caminar, hay una consecuencia que se habla menos, que es el síndrome post-caída, ¿vale? Que es un miedo que la persona coge, ¿vale? Porque se ha vuelto a caer, incluso si no tuvo consecuencias físicas graves. Con ello, la persona pierde confianza en sus habilidades y en sí misma, y comienza a retraerse y a no querer caminar, ¿vale? No ha tenido consecuencias graves, pero las va a tener, porque si esto te ha generado una limitación o un condicionante a no caminar, lo que vas a hacer es que vas a estar peor, ¿vale? Pero claro, no se acuerda. Claro, sí, pero cuando hay capacidad de consciencia, pues como todos, ¿no? Tú te caes ahora al evento esquiando y ya vas más prudente las primeras veces, luego ya pierdes un poco más el miedo y el que lo puedas que te pueda volver a pasar. A ver, las caídas es de lo más preocupante en los cuidadores, sobre todo en el entorno familiar. Es lógico, no queremos ver a nuestro ser querido sufrir, que se haga daño, pero el miedo constante, tanto por nuestra parte como la suya, es una cadena en la capacidad de autonomía e independencia, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Transmitir confianza en sus habilidades. Tú puedes, tienes cierta capacidad para moverte, fomentar oportunidades. Vamos a ir solo al baño, vamos a comer solo, ¿vale? Vamos a ponernos los calcetines solos, ¿vale? Los zapatos. Son oportunidades, ¿vale? No nos tenemos que cerrar en proteger. Yo sé que es difícil, pero lo tenemos que entender y sobre todo poner en marcha. El área social, pues tanto a la persona que padece el deterioro como a las personas que cuidamos, pues se nos puede reducir bastante el entorno social. Daos cuenta que en las personas con deterioro cognitivo, las habilidades tales como expresión, comprensión lingüística, esto derivan en una mayor probabilidad de aislamiento social, es decir, no comprenden lo que se está hablando, las conversaciones, y tampoco se pueden expresar de manera correcta. Entonces, ¿esto qué nos va a hacer? Aislarnos. Y además, cuando a veces la comunicación se puede dar porque todavía tenemos esa capacidad, se puede dificultar con malentendidos con la persona que estoy hablando, ¿vale? Discusiones, conductas inadecuadas, otra serie de problemas que causan malestar, tanto en la persona que padece la demencia como en otras personas. Es decir, no solamente es que me aíslo, sino que cuando me voy a comunicar genero más conflictos y problemas que otra cosa. Pero no tener cubiertas estas necesidades, sobre todo sociales, como seres humanos, estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Puede provocar incomprensión y soledad, que se experimenta con un profundo malestar emocional, ¿vale? Tenemos que recordar que nuestro familiar sigue siendo la persona que conocimos, que quisimos y que formó parte de nuestra vida, ¿vale? Quiero decir, un poco echar la vista atrás y ser conscientes de la persona que conocimos sin tener ninguna dificultad, ninguna capacidad mermada. ¿Cómo podemos favorecer pues el ámbito social de una persona con demencia? Pues sobre todo tratarla y favorecer la identidad y la dignidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tratar a la persona como adulta, nunca infantilizar, ¿vale? Se tiende a veces en diferentes entornos a tratar a las personas mayores como adultas, o sea, como infantiles, como niños, ¿vale? Intentaremos evitar esa perspectiva porque son personas adultas con una patología y esa patología pues
tiene cierta sintomatología, pero siguen siendo adultos. Usar su nombre preferido, sus preferencias, mantener rutinas, esto todo lo hemos hablado, fomentar actividades vinculadas a la historia de vida, hobbies, profesiones, roles familiares que tenía anteriormente. ¿Cómo podemos ayudar a la autonomía? A mantenerla o a generar más autonomía. Permitir que haga todo lo que pueda, ofrecerle lecciones simples a la hora de vestirse, ya lo hemos dicho antes, simplificar las tareas en pasos pequeños, no hacer tareas complejas con pasos complejos, reducir la ansiedad y promover seguridad emocional. Hablar calmados, evitar ambientes ruidosos, acompañar con contacto físico suave si lo acepta, ¿vale? Hay personas que el contacto lo llevan bien o lo han llevado bien y hay personas que lo llevan mal, ¿vale? A lo mejor están en un punto de no poder expresarse si tú le tocas de decirte no me gusta que me toquen, pero podemos recordar lo que le gustaba. Pues era una persona que no era de abrazos, no le gustaba mucho el contacto físico, vamos a respetar, ¿vale? Y validar sus emociones. Esto es muy importante, no solamente las personas con este tipo de patología, en general en las personas hay que validar las emociones, que parece que estemos validando todo el día lo que está bien y lo que está mal de las personas. Entonces, si está mal, pues, pero si tienes todo, si estás bien atendido, te acabo de cambiar, estás aseado, te ha dado de comer, no sé, hay que validar y hacer un poco, pues bueno, entiendo que estés preocupado, estoy contigo, ¿vale? Frases que en un momento dado puedan ser neutrales sin juzgar. Fomentar la conexión social, mantener las visitas frecuentes, pero sin saturarlo, ¿vale? Y aquí entra también un poco, a veces, la protección. Ya no solamente en el que vean a mi familiar que está más limitado y en decadencia física y cognitivamente y no quiero que lo vean así, sino ahora, desgraciadamente, por los contagios que pueden surgir de algún otro tipo de enfermedad. Entonces, mantener las visitas frecuentes, controladas y sin saturarlo. Participar en grupos de estimulación, ¿vale? Si está en el punto la persona con patología de demencia, talleres, paseos, música, fotos, recuerdos, evitar el aislamiento, ¿vale? De alguna manera, y estimular la comunicación. ¿Cómo estimulamos la comunicación? Nos tenemos que adaptar a la etapa de la enfermedad, pero a nivel general, hablar con frases cortas, claras y en positivo, ¿vale? No has comido pero poco, ¿vale? Quiero decir, siempre el lado positivo. Dar tiempo para responder sin interrumpir, dar nuestro tiempo, apoyarnos con herramientas visuales, objetos, fotos, ¿vale? A lo mejor, a modo de recordar, pues podemos poner fotos de familiares, con objetos. No corregir ni discutir cuando se equivoca, ¿vale? Priorizar lo positivo, lo que ha hecho bien. También podemos crear un entorno significativo, bueno, esto lo hemos hablado anteriormente, con objetos familiares, fotos, poner música que le guste, coordinar actividades que tengan sentido para ella, no meros pasatiempos, ¿vale? No a todos nos gustan los pasatiempos, ni las mandalas, hay que intentar encontrar aquellas actividades y sobre todo, pues bueno, lo que decimos de lo anterior. Promover un bienestar emocional, ¿vale? Validar, reconocer las emociones, aunque no tenga causa lógica. Triste, hay causa, no, pero bueno, lo valido, lo comprendo y lo respeto. Redirigir actividades que calmen y le gusten, asegurar tiempo al aire libre, muy importante. De alguna manera, yo sé que cuando hay ciertas limitaciones físicas, que tengas que salir a lo mejor con silla te da más pereza, la accesibilidad es la que es a veces, pero bueno, hay que encontrar momentos de aire libre, ¿vale? Fomentar el humor, las risas y bueno, pues con anécdotas que seguro que nos han pasado en nuestra vida con nuestro familiar podemos tirar de esas situaciones para quitar hierro a las situaciones más conflictivas. Favorecer el sentido de propósito, ¿vale? Bueno, darle tareas, que se sienta implicado. Yo siempre digo que las personas mayores tienen un concepto de inutilidad que hay que ir quitando de alguna manera, ¿vale? Siempre, pero ya no solo las personas mayores, sino en general ya cuando, pues no sé, a lo mejor no somos tan
productivos o hemos pasado a otra época o a otra etapa vital, pues parece que ser productivo y útil en la vida es trabajar, es que tu casa está bien, es tener a todos contentos y a lo mejor la utilidad que puede dar una persona mayor en experiencia, en enriquecerte tus emociones, eso es mucho, pero claro, eso lo tiene que comprender también la persona. Pero es muy frustrante a nivel, hablo ya profesional, tener a personas adultas que se sienten así, pues bueno, que no tienen utilidad en la sociedad ni a nivel personal y tratar a nivel objetivos profesional, sobre todo psicológicos, es muy complicado. Hacerle sentir útil dentro de sus capacidades y reconocer y agradecer su colaboración. Cuidar al cuidador, muy importante. Indirectamente favorece el bienestar psicosocial de la persona que cuidamos, ¿vale? Indirectamente y directamente, ¿vale? Descansos programados, buscar apoyo emocional. Hay grupos de cuidadores en la red municipal, en red privada, ¿vale? Os animo a que en internet buscáis si os sentís que tenéis que tener cubierto esa parte emocional, que hay grupos que funcionan muy bien y que hay una red muy rica en este sentido. Y aceptar ayuda profesional cuando sea necesario, ¿vale? La comunicación, ya lo hemos hablado anteriormente. El rol del cuidador, pues el autocuidado es fundamental y como me queda poco, quería pasar un poco cuidados al final de la vida, ¿vale? Es decir, de los 3 módulos de la guía encontraréis el de cuidados al final de la vida. Luego tenemos otra guía independiente, más desarrollada, en la que podéis encontrar todo tipo de información al respecto, ¿vale? Nadie quiere hablar de la muerte, ni mucho menos de un ser querido, pero cerrar los ojos a esta situación, ¿vale? No hará desaparecerla ni retrasarla, ¿vale? Es complicado, pero solo nos dejará desprotegidos. Es decir, si miramos hacia otro lado, si no somos conscientes de que es una situación que va a pasar, nos deja desprotegidos porque no estamos preparados. Pero en cambio, si somos conscientes de que va a llegar y que hay herramientas, información para tanto el cuidador como la persona a la que cuidamos esté en un ambiente de confort, tranquilo y de dignidad, nos ayudará mucho, ¿vale? Cuando nos referimos a final de la vida, hablamos de un concepto muy amplio y de difícil limitación. No podemos decir, pues pasó a cuidados finales de la vida a mediados de noviembre. No hay una fecha, no hay un punto de inflexión en el que digamos ahora tocar otro tipo de cuidados, ¿vale? No importa esta respuesta, ¿vale? ¿Cuándo acabarán los cuidados y empezarán los cuidados de final de la vida? No importa la respuesta porque ambos tienen el mismo objetivo, el bienestar y la calidad de vida de nuestro ser querido, ¿vale? No importa cómo lo enfoquemos ni cómo lo queramos llamar, solamente hay cuidados que benefician el bienestar y la calidad de vida, ¿vale? Unos son para estabilizar síntomas, para confort, y otros, pues bueno, para dignificar el que no estemos aquí y la muerte, ¿vale? La persona sigue siendo persona sin importar sus capacidades, habilidades y limitaciones, ¿vale? Y aquí la persona sigue siendo importante hasta el momento en que muere. Tenemos que tener en cuenta sus intereses, si en algún momento nos ha trasladado, voluntades anticipadas si existen, que es un documento registrado en el Gobierno de Aragón en el cual se puede hacer uso sobre los médicos en este tipo de situaciones, ¿vale? Y aquí es donde entran los cuidados al final de la vida, son los cuidados que llamamos paliativos, ¿vale? A veces la rama de la medicina en este sentido está rodeada de tabúes, siguiendo aún hoy como fuertemente ligada pues a la muerte inminente. Cuando al final de la vida ya nos pensamos, la mayoría pues bueno, tienden a fallecer, y la muerte es el objetivo principal, pero también aliviar el sufrimiento, ¿vale? El duelo. El duelo es un proceso de adaptación, ¿vale? Aunque parezca que no es un sentimiento que se adapta a nada, se adapta a la tristeza, ¿vale? Y a la situación de pérdida. Es decir, todas las emociones tienen un objetivo adaptativo en el que nos adaptamos al entorno y a las situaciones que nos pasan. En el caso del duelo, que va asociado a la tristeza, nos adapta a la pérdida. Llevan asociados una gran variedad de emociones y pensamientos y comportamientos. No se puede delimitar con claridad ni seguridad. Cada duelo es propio, único y personal, ¿vale? Esto quiero dejarlo bastante encima de la mesa porque muchas veces
Bueno, pues si ya ha pasado tiempo suficiente, ¿aún estás así? Bueno, pues sí, es personal, único y cada uno lleva sus tiempos, principalmente porque la mochila vital es diferente. Mis pérdidas no han sido las tuyas, no han sido las tuyas. Mi concepto de la muerte es diferente. Culturalmente hemos vivido en culturas y sociedades diferentes. Entonces hay que respetar. Y sobre todo en el duelo de personas con Alzheimer o demencia, existen varios tipos de duelo. Aquí vamos a dar pinceladas de alguno. Existe un tipo de duelo anticipado que podría definirse como un duelo en vida, ¿vale? La persona físicamente todavía está aquí, ¿vale? Pero sabemos la progresión de la enfermedad y tenemos que convivir con esa pérdida. No convivimos con la pérdida física, pero sí convivimos con la pérdida de capacidades de mi ser querido, ¿vale? Y sabemos que la progresión va a ir a peor, ¿vale? Es un duelo anticipado. Con lo cual yo siempre digo que en este tipo de patologías se vive un doble duelo, el duelo en vida y anticipado, ¿vale? Y aquí hago una reflexión que esto me lo he inventado yo, pero bueno, lo digo, es un duelo anticipado también, yo lo he vivido en primera persona y también lo vivo con personas con las que trabajo, familiares, es el duelo del rol, es decir, tengo a mi madre físicamente, pero emocionalmente, como yo la he vivido durante todos estos años, ya no está. Yo le voy a decir un día mamá y no me va a responder. Hermano, tío, sobrino, amigo, etcétera. Entonces, trabajar la pérdida del rol tal y como hemos conocido a nuestro ser querido también es muy importante. Pasar por un duelo anticipado no evita que luego vayamos a vivir un duelo cuando nuestro familiar fallece físicamente. Este es el proceso más conocido como el duelo tras la pérdida, ¿vale? Otro proceso de adaptación muy común es el duelo por el rol del cuidador, importante. Vamos a pasar de cuidadores a no cuidadores y el fallecimiento de la persona supone también la ruptura con el estilo de vida que habíamos adoptado a raíz de la enfermedad, ¿vale? Y a veces es un estilo de vida de muchos años. Es decir, además, esto pasa como en los cuidados. ¿En qué momento pasamos a cuidados a final de la vida? No se sabe. ¿En qué momento hemos pasado de ser hijo a ser cuidador? Tampoco se sabe. No me levanto un día y soy cuidador y ayer fui hijo o madre o padre. Es decir, un día pues estás en las rutinas de cuidador, de estilo de vida totalmente diferente al que tenías anteriormente. Entonces eso es muy complicado de la noche a la mañana cambiar tu estilo de vida. Requiere que volvamos a adaptarnos al mundo donde ya no tenemos esas responsabilidades. Es decir, ahora mismo tengo estas responsabilidades como cuidador. Fallece la persona, ya no tengo ni esas responsabilidades, pero ojo, quiero retomar mi vida y mi estilo anterior, pero ni están los mismos ni soy la misma, ¿vale? Es muy difícil. Los sentimientos asociados al duelo son muy variados, pero es importante que no existen emociones más o menos válidas en este proceso. El duelo es único, propio y personal. Evidentemente, transversalmente y de manera general, el proceso de duelo lleva asociados unos sentimientos negativos, es una pérdida, pero hay que respetar otras emociones. Por ejemplo, emociones positivas como el alivio al cuidador, que a menudo esto se nos hace sentir culpables. El duelo, asociamos el duelo a la tristeza o al dolor. ¿Cómo encajo aquí algo tan agradable como el alivio? ¿Cómo encajo que mi familiar ya no esté con el alivio que siento? Nos culpabilizamos, nos avergonzamos, somos incapaces de entenderlo y mucho menos de compartirlo con otras personas por miedo a ser juzgados. A que añadiría yo también el alivio a veces a que la persona deje de sufrir. También se puede sumar a nuestro alivio personal. Y bueno, aquí los seres humanos podemos sentir muchas cosas a la vez. A veces sentimos tristeza por la pérdida de un ser querido y el amor que te tendrá de haberse guardado en nuestro corazón. Frustración por todo que la enfermedad nos arrebató. También cuando fallece la persona de manera física se pueden dar muchas veces sentimientos de frustración, ¿no? Por todo, era joven, nos hemos perdido esto, nos hemos perdido lo otro, ¿vale? Y entonces también surgen este tipo de sentimientos negativos. Y bueno, no debemos juzgar no nos debemos juzgar a nosotros mismos sobre todo, que muchas veces, no solo en el duelo, en todas las situaciones personales que vivimos nos juzgamos mucho, pero tampoco juzgar a los demás. Y muchas gracias. No sé si he cumplido con la hora y con vuestros intereses, expectativas.